Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy es la segunda clase asincrónica y espero en Dios cada uno se encuentre muy bien. He denominado a esta clase algunos puntos de encuentros sobre la teoría de la educación. En realidad, tal como se lo he venido diciendo, debemos de situarnos realmente en el significado de pedagogía, en el significado de teoría de la educación. Cuando es que estamos hablando de teorías y cuando estamos hablando de pensamiento. Quizás querer comenzar en la parte de los griegos y cómo ellos interpelaban las realidades, filosofando, dándole un tributo a la cuestión del conocimiento. Es interesante y es evidente su aporte al desarrollo de la sociedad como tal, no solamente al ámbito educativo, sino que al ámbito de las ciencias biológicas, de las ciencias médicas, etcétera, la gramática, la matemática, etcétera. Pero quererme detener solamente a partir del pensamiento filosófico y quedarme registrado en el ámbito de la historia de los griegos, prácticamente quedaría rezagado o un estudio anacrónico, pretenderlo hacer desde ese punto de vista para nuestros tiempos. ¿Teoría de la educación o teorías pedagógicas? En realidad es teoría de la educación y nos enmarcamos allá en 1970. Ese es el sendero de la teoría de la educación. Pero quiero decirles que hay teoría de la educación cuando los sistemas educativos públicos se organizan. Es decir, aparece realmente ya una ciencia pedagógica para poder analizar de manera detenida cómo han venido evolucionando estos sistemas educativos nacionales y cómo se concreta el informe de 1972 por parte de la UNESCO de que la educación es un bien público. Edgar Faure realmente responsabilizaba a los estados nacionales sobre el destino de las sociedades y cómo las sociedades no podían abandonar su cultura a expensa del desarrollo tecnológico. Entonces, esta gran gama de elementos que voy a citar van a servir para ir construyendo esto que se llama teoría de la educación y el papel que asumen los enseñantes a través del problematismo pedagógico. Comenzaré haciendo énfasis con las instancias críticos constructivas, pasaré posteriormente al significado de ciencia, más allá de la ciencia, realmente un referente sobre el lenguaje pedagógico. También trataré de hacer énfasis a cierta evolución, comenzando de la utopía, de la esperanza de los pueblos, hasta concluir con los enfoques del problematismo pedagógico. Eso se lo planteo para ver la necesidad de generar esto que es puntos de encuentros sobre la teoría de la educación. Vale la pena situarnos en esta lámina que ustedes ven, que la pedagogía o la teoría de la educación realmente se ha venido construyendo en instancias críticas constructivas. Y uno de los puntos que vale la pena ir situando es sobre la necesidad de que exista realmente un escenario para impugnar o un escenario para el debate. La docencia en realidad se fue construyendo sobre la base del argumento y sobre la base del debate, pero al mismo tiempo la docencia tenía que hacer del aula un elemento básico o un escenario para el argumento y el debate. Entonces, por eso es que yo pongo acá, en el enunciado de esta lámina, el diseño de instancias crítico-constructivas. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué tipo de instancias? Por eso es que yo pregunto, ¿qué es una instancia? Y acá dice, el aula es un espacio para impugnar argumentos. Así como los pedagogos
o científicos de la educación fueron organizando poco a poco el sendero el sendero de la docencia, se necesitó en términos globales de crear un espacio para argumentar. Y eso también debía ser como un elemento fundamental también cuando el profesor realiza su práctica didáctica. Es decir, ¿para qué se hace práctica didáctica en el aula universitaria? Para argumentar. Entonces, acá quiero señalar a Martin Luther King, que él fue más allá del argumento. Él fue en los espacios sociales, trató de evidenciar esto que se llama argumentos. Y Martin Luther King, en el año 1958, creó un discurso que iba en contra del racismo. Un discurso que insoslayaba la no participación de los blancos en el sendero de la vida, de los afroparlantes o afroamericanos. Y dijo con frecuencia: los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. Eso lo dijo Luther King en el año 1958. Por supuesto, después lo mataron de un disparo. Pero, ¿por qué hay que impugnar? Un argumento se impugna por otro argumento. Y eso es lo rico de la educación universitaria. Pero los creadores de la pedagogía o la teoría de la educación consideraron que para poder impugnar se necesitaba de una finalidad, se necesitaba de una concepción de formación, se necesitaba de una investigación teórica y de praxis educativa. Es decir, no es así nomás que estamos haciendo pedagogía, no es así nomás que estamos tratando de hacer teoría de la educación. Es decir, se necesita de un espacio crítico constructivo, porque de lo que se trata es de hacer ciencias de la educación y de generar la posibilidad a los profesores que puedan enseñar de la mejor manera posible. Con la ciencia, más allá de la ciencia. Yo creo que es importante que tomemos las cosas en términos de la instancia argumentativa. Pues allá en el año de 1969, en Oklahoma, se consideró que la pedagogía era una especie de confusión con el discurso filosófico y que el lenguaje pedagógico estaba amarrado a la filosofía. Con la ciencia, más allá de la ciencia. ¿Qué es eso? O sea, la teoría de la educación como encadenamiento de la gran gama de las ciencias de la educación, consideraron que el discurso filosófico estaba presente en todo el lenguaje pedagógico. Por lo tanto, cuando se quiere dar o desarrollar una clase, estos son los lenguajes que deben estar presentes. En primer lugar, el lenguaje analítico descriptivo. Tomando como referencia a Franco Faraboni, indicaba que el lenguaje analítico descriptivo es la primera instancia con la cual el profesor puede ir orientando el proceso de enseñar y aprender. Un lenguaje que implica, ante todo, desmenuzar el contenido que se aborda en partes esenciales, a fin de poderlos integrar y reconocer la esencia de cada uno. Cuando se desarrolla un proceso didáctico, vale la pena situarnos que mi lenguaje, que es oral, al mismo tiempo evoca un análisis por parte del estudiante en las condiciones que se está desarrollando un tema determinado. Es lenguaje analítico, porque lo que pretende el profesor es ir identificando
las partes esenciales del todo e ir caracterizándola poco por poco. Número 2, el lenguaje retórico persuasivo. Esto de retórico tiene que ver con oratoria, tiene que ver con oralidad. El término oralidad, oral, significa que uno tiene boca, por eso es que habla. Oralidad, por eso es que habla, porque uno tiene boca. Oralidad. Pero tener boca no significa no tener, ante todo, el carácter de la composición escrita. ¿Por qué? Porque el lenguaje que es retórico, primero es una composición escrita y luego pretende persuadir a los demás sobre el tema que se está tratando de ir abordando. Es el lenguaje retórico. ¿Para qué yo voy a desarrollar? Yo debo convencer, debo ser apasionado, pero sobre esa pasión debe girar la persuasión, convencer. A veces nosotros los profesores universitarios no convencemos y vale la pena repensar sobre nuestro lenguaje pedagógico. Tercero, lenguaje de lo cotidiano. Es decir, ¿a qué se vienen al aula? A hablar de lo cotidiano. Y entonces nosotros no podemos desligar lo cotidiano de la ciencia. Debemos de recordar que nosotros hacemos una reelaboración pedagógica de la ciencia y por lo tanto estamos demandados a reconocer la posibilidad de poder cambiar nuestra cotidianidad. Ponga ejemplos, cite casos que vale la pena hacerlo. Pero al final tenemos el lenguaje de la analogía. Aquel lenguaje que nos da a entender grandes enseñanzas, situando casos en situaciones similares o en situaciones adversas, pero que al mismo tiempo nos hace a nosotros ver la vida como una metáfora. Pero la pedagogía ha venido desarrollándose plenamente. Y quizá voy a señalar aquí tres cosas vitales. ¿Cómo se hace una mejor docencia? Bueno, haciendo una relación entre utopía y pedagogía. Cuando se llega al aula, la pedagogía debe ser la esperanza. De lo contrario nos educamos. Ya lo decía Paulo Freire, cuando le entregaron honoris causa aquí en El Salvador, en el año de 1992. Hay que hacer de esta educación una educación para la esperanza de los pueblos. Y aquí quiero señalar esto de relación entre utopía y pedagogía. La utopía es mi esperanza. La utopía significa lugar que no existe. Ante eso señaló la obra de Bacon de 1627, La Nueva Atlántida. Soñé que vivía en una sociedad igualitaria. Y usted la puede ver acá a la derecha. Una sociedad que pensaba igual, que sentía igual y que las personas actuaban sin necesidad de alterar el desarrollo de los demás. La Nueva Atlántida. Soñé que vivía en una sociedad igualitaria, en una sociedad donde hombres y mujeres y niños tienen el mismo valor. Sin embargo, señalo número 2. Si el primer elemento hablamos de esperanza, el segundo elemento hablamos de un proyecto. ¿Cómo se canaliza esa esperanza en un proyecto? Y en ese sentido hablamos de una instancia crítica y de una instancia osádica, utópica. Es decir, en Robinson Crusoe, en la obra de Defoe, en 1719, podemos nosotros encontrar la aventura de querer transformar las cosas. Por eso es que cuando se da clase, se desarrolla un proceso didáctico, hay que ver que hay una alternativa. Esta es la alternativa. Pero si no desarrollamos esa osadía, esa aventura, si no nos arriesgamos, no vamos a conquistar la esperanza. Hay enfoques diversos del saber complejo
que generaron de la teoría pedagógica o la teoría de la educación como se concebía en aquel entonces. Y se hablaba de tres grandes cosas. Esto se desarrolla allá en los años de 1925, cuando la Unión Soviética apenas se iniciaba con el desarrollo, pero consideraron que si se habla de enseñanza, se habla de educación, instrucción y desarrollo. Por eso es que a la didáctica fue una forma muy interesante de poder comprender esto de unidad entre instrucción y educación. Se expresaba que cuando uno llega al aula universitaria solo se le instruye, es decir, se le aflora el desarrollo de conocimientos, el desarrollo de habilidades, destrezas, pero pareciera ser que estamos educando a un egocéntrico, y parece ser que la pedagogía ha sido lanzada para poder desarrollar el ego. Entonces los soviéticos, pensando en esa problemática, plantearon de la unidad entre educación e instrucción. Educación que implica sentimientos, que implica convicciones, que implica voluntad y carácter. Es decir, la teoría pedagógica es educativa. ¿Por qué? Porque implica educación, instrucción y desarrollo. Y la unidad entre la parte de la personalidad con la parte cognitiva nos garantiza el verdadero desarrollo. Y no aquí, en El Salvador o en un mundo capitalista, que se considera que el desarrollo es progreso económico. En ese sentido, solo señalo el paradigma problematista. Hay que inquirir la realidad y hay que comprometer al estudiante para que interprete la realidad, pero que también la transforme. El problematismo pedagógico. Quiero enfatizar que Paulo Freire no fue el primero que habló del problematismo. En el año de 1916, Celestín Freinet habló de las invariantes pedagógicas y fue el primero que empezó a plantear que el niño necesita una orden de comunicación, necesita artefactos para comunicar, pero lo que necesita comunicar es su capacidad para darse a entender, pero que también plantear un problema. En ese sentido, señalo tres referentes del problematismo pedagógico. Es decir, hablamos de pedagogía en situación, una pedagogía situada en, tal como se lo señalé hace un momento, una pedagogía en elección, o sea, una pedagogía de la vocación, una pedagogía que significa el llamado del alma. Ya lo decía Simón Bolívar: tú eliges, pero tú debes elegir en lo mejor, porque si eliges en lo peor, tu decisión se aleja de un grupo o de una mayoría. Tú eliges. Hay una elección, hay una vocación que me genera el compromiso. Si hablamos de problematismo pedagógico, hablamos de compromiso. O sea, un pedagogo comprometido. No un pedagogo ofensor, no un pedagogo humillador, no un pedagogo que se aleja cada vez más de los horizontes de humanización. Como se lo dije la clase pasada, la educación es un bien público, decía la UNESCO en 1972. Pero fíjese de que Franca Pinto planteó tres enfoques del problematismo pedagógico, tres enfoques que están realmente asociados. Ella decía que existe en primer lugar un enfoque trascendental, que esto trascendental significa
el nivel de importancia que ocupa en torno a la relación yo-mundo, naturaleza-cultura, individualidad y sociabilidad. Así lo indicaba ella. Decía que el hombre está ubicado en un mundo determinado y el mundo determinado lo envuelve en cuanto a las decisiones. Pero el hombre debe ser capaz de interpelar a ese mundo, de interpelar esa sociabilidad, porque de lo que se trata es que los hombres no sean solo reproductores, sino que desafíen el mundo. Enfoque dialéctico. O sea, hay una naturaleza dinámica, una naturaleza transformativa, donde se relaciona pensamiento y acción. O sea, la praxis. Entonces, el enfoque trascendental es un enfoque más que todo interpretativo, pero el enfoque dialéctico es, ante todo, transformativo. Pero existe un enfoque fenomenológico. Y en este enfoque, yo quisiera situarme en la relación entre psicología y sociedad, y en ética y estética. Es decir, un enfoque fenomenológico que nos ayuda realmente a interpretar el mundo individual, el mundo de la persona, el mundo de una sociedad que es envolvente, pero que al mismo tiempo se atreve a generar en el estudiante, en las personas, una determinada actividad. ¿Cómo se siente, por ejemplo, alguien que va o que se enferma y va al hospital? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente cuando está en la sala de espera? Es un enfoque fenomenológico. Por eso vale la pena decir qué siente el estudiante cuando está en el aula. Bien, finalizo con esta parte. Hace un momento indicaba que la pedagogía es en situación, en elección y en compromiso, pero que eso nos demarca ciertas identidades. En primer lugar, ver que hay una instancia de superación, que el estudiante universitario llega a superarse. Y en ese sentido, la pedagogía nos está diciendo que esa forma de superarse es una instancia que va asociado en primer lugar en actos cognitivos. ¿Cómo te superas? En actos cognitivos. Pero también en la parte emocional. También en la parte de los aportes. La parte ética. Esas son las instancias de superación. Pero la pregunta es, ¿qué mundo le ofrecemos a nuestros estudiantes cuando modelamos cosas antiéticas? ¿Cuál es el mundo que tratamos de desafiar con el enfoque trascendental? La elección es interdisciplinaria. Es que vale la pena unirnos en disciplinas y ayudarnos y cooperarnos. Un compromiso ético y social, un compromiso que comienza con uno mismo, con responsabilizarse de la preparación que podemos ir asumiendo en ese sentido. Es que la eticidad es ante todo no solo un argumento filosófico, sino que es ante todo un compromiso de querer transformar las cosas. Y finalizo que la pedagogía del compromiso se afinca en la idea de que el hombre se elige en la integralidad de la persona y no en su alienación. Y debemos de encontrar nuestra propia identidad pedagógica y encontrar desde el punto de vista de los salvadoreños una pedagogía que dé cuenta de las identidades y de las necesidades de los salvadoreños. Necesitamos hacer pedagogía salvadoreña. Necesitamos, ante todo, comprender que hay que repensar el sendero de la didáctica, el sendero de la profesión docente. Muchas gracias. Ahí estamos.